Adamari López, reconocida conductora y actriz puertorriqueña, ha destacado en los últimos años por su papel como madre comprometida en la educación financiera de su hija Alaya. Desde una edad temprana, Adamari ha implementado un sistema que permite a la pequeña de 8 años comprender el valor del dinero, creando hábitos que le permitirán manejar sus finanzas de manera responsable en el futuro. Esta enseñanza es parte de los principios que Adamari considera esenciales en la crianza de su hija. Uno de los métodos que Adamari utiliza para inculcar estos valores en su hija es a través de la asignación semanal de una cantidad de dinero que varía en función de la edad de Alaya. Actualmente, la pequeña recibe $8 cada lunes, correspondientes a sus 8 años. Esta práctica no solo le permite a Alaya aprender sobre el dinero, sino que también le brinda la oportunidad de decidir cómo administrarlo, fomentando así su independencia y responsabilidad desde una edad temprana. Además de la asignación semanal, Adamari ha creado un sistema de ahorro para Alaya. La niña tiene varios cerditos de alcancía en casa, donde guarda el dinero que recibe o el que le sobra de su asignación. Esta práctica es una forma tangible y visual para que Alaya vea crecer su dinero, lo que refuerza la importancia de no gastar todo de inmediato y de pensar en el futuro. Este hábito de ahorrar es uno de los pilares que Adamari desea que su hija mantenga a lo largo de su vida. Para hacer aún más efectivo el proceso de aprendizaje, Adamari y Alaya llevan las monedas acumuladas a una cuenta bancaria que la niña tiene a su nombre. De esta manera, Alaya no solo ve cómo se incrementa su dinero en casa, sino que también entiende el concepto de ahorro formal en una institución financiera. Este paso es crucial para que la pequeña adquiera una visión clara y realista del manejo del dinero en un contexto más amplio y adulto. La cuenta bancaria de Alaya no es solo un lugar para depositar dinero, sino que también le permite a la niña realizar transacciones básicas. Según explicó Adamari, Alaya posee una tarjeta que, aunque solo se ha utilizado para depósitos hasta ahora, en el futuro le permitirá hacer retiros y otras operaciones. Esto introduce a Alaya al mundo bancario de una manera segura y controlada, preparándola para manejar sus finanzas personales con autonomía. Adamari López considera que es fundamental enseñar a los hijos a manejar el dinero desde pequeños. Según la conductora, es importante que los niños aprendan que no todo el dinero que reciben debe ser gastado inmediatamente. En cambio, deben ser conscientes de que ahorrar para el futuro o para algo significativo es una estrategia inteligente que les permitirá cumplir metas más grandes y relevantes en el tiempo. Este enfoque es parte de la educación integral que Adamari desea darle a su hija. Una de las lecciones que Adamari enseña a su hija es que el dinero también puede usarse para dar regalos o hacer actos de generosidad. Alaya ha aprendido que si desea comprarle algo a un amigo o amiga, puede usar parte de su asignación semanal o de sus ahorros para hacerlo. Este gesto, aunque sencillo, refuerza en Alaya la idea de que el dinero no es solo para satisfacer deseos personales, sino que también puede ser un medio para compartir y hacer felices a los demás. La asignación semanal que Adamari da a su hija también sirve como una herramienta para enseñarle a priorizar sus deseos y necesidades. Alaya debe decidir si quiere gastar su dinero en un helado hoy o si prefiere ahorrarlo para algo más grande y significativo más adelante. Esta toma de decisiones es un ejercicio práctico que le permite a la niña evaluar sus opciones y aprender sobre las consecuencias de sus elecciones, una habilidad crucial en la vida adulta. Adamari ha explicado que, aunque en ocasiones ella podría comprarle cosas a su hija con su propio dinero, prefiere que Alaya utilice sus propios fondos en algunas situaciones. Este enfoque tiene como objetivo que la niña sienta el valor de cada dólar que gasta y que aprenda a apreciar más las cosas por las que ha ahorrado. Esta práctica también refuerza en Alaya la importancia de ser selectiva y consciente al momento de gastar su dinero. La educación financiera de Alaya no se limita solo a la asignación y el ahorro. Adamari también le ha enseñado a su hija sobre la importancia del trabajo y de cómo puede ganar dinero realizando tareas en casa.
Alaya entiende que algunas tareas adicionales pueden ser recompensadas económicamente, lo que le da una visión temprana del concepto de ganarse el dinero a través del esfuerzo. Este aprendizaje es esencial para que la niña valore aún más el dinero que tiene. A medida que Alaya crece, Adamari ajusta la cantidad de dinero que su hija recibe semanalmente. Este aumento progresivo no solo es un reflejo de la edad de la niña, sino también de la confianza que Adamari deposita en su capacidad para manejar mayores sumas de dinero. Con cada nuevo año, Alaya recibe más responsabilidad en la administración de su dinero, lo que le permite desarrollar habilidades financieras más sofisticadas a medida que avanza en su infancia. Adamari López ha compartido estas prácticas de educación financiera con sus seguidores a través de sus redes sociales. En un video publicado en su página de Facebook, la actriz explicó detalladamente cómo ha implementado estos hábitos en la vida diaria de su hija. La intención de Adamari al compartir esta información es motivar a otros padres a que también inculquen en sus hijos la importancia del manejo responsable del dinero desde una edad temprana. La iniciativa de Adamari ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes la elogian por su enfoque proactivo en la educación de su hija. Muchos padres han comentado que se sienten inspirados a seguir su ejemplo y a implementar prácticas similares en sus hogares. Esta respuesta positiva refuerza la importancia de hablar abiertamente sobre temas financieros con los niños, algo que muchas veces se pasa por alto en la crianza tradicional. La actriz y conductora también ha señalado que uno de sus objetivos es que Alaya entienda que el dinero no es un recurso ilimitado. Al darle una cantidad fija semanal, Adamari le muestra a su hija que debe aprender a hacer que su dinero rinda y que no siempre podrá tener todo lo que quiere de inmediato. Esta enseñanza es clave para que Alaya desarrolle un enfoque realista y saludable hacia el dinero, evitando el malgasto y fomentando la prudencia financiera. Además de enseñar a ahorrar y gastar de manera consciente, Adamari también ha hablado con su hija sobre la importancia de planificar para el futuro. La cuenta bancaria de Alaya no solo es un lugar para guardar dinero, sino también una herramienta para enseñarle a pensar en metas a largo plazo. Adamari le ha explicado a su hija que el dinero que ahorra hoy puede ser usado para algo importante en el futuro, como un viaje o un objeto de valor que desee. Adamari López ha tomado un enfoque integral en la educación financiera de su hija, abordando no solo el aspecto práctico del manejo del dinero, sino también el emocional. La conductora ha enfatizado en la importancia de que Alaya entienda que el dinero no define la felicidad, pero sí puede contribuir a una vida más cómoda y segura si se maneja correctamente. Este enfoque equilibrado busca crear una base sólida para que Alaya tenga una relación saludable con el dinero. La creación de hábitos financieros saludables desde una edad temprana es uno de los pilares de la educación que Adamari desea impartir a su hija. La actriz ha compartido que estos valores fueron inculcados en ella por sus propios padres y que desea transmitirlos a la siguiente generación. La idea es que Alaya no solo aprenda a manejar el dinero, sino que también adquiera un conjunto de valores que la guiarán en su vida adulta.